Vamos a ver por dónde le entramos porque esto va a estar un tanto complicado, pero ya saben que aquí no nos importa ensuciarnos. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no. Seguramente por estos callejones, por la arquitectura, por el clima y los sonidos, ya pueden saber dónde estamos, al centro del país, donde se come sustancioso, donde se come picoso, con texturas, en una temporada bastante bonita aparte porque hay un festival muy importante en esta ciudad, así que vamos a comer en Guanajuato. Dice la leyenda, si hay amigos, esposos recién casados, se deben de dar un besito en el tercer escalón. Para empezar esta ruta por el Bajío, vas en la carretera, disfrutas los paisajes y creo que no hay nada más clásico y más refrescante por la mañana que empezar con unas fresas con crema. Si tu ruta es por el Bajío y no te paras por uno de estos vasos, compa, no hombre, no visitaste el Bajío. Crema, azúcar y fresas. 3 ingredientes que forman el orgullo irapuatense por excelencia. Esto es clásico, como les decía, vamos entrando desde la Ciudad de México por Irapuato y cuando vas en la carretera es de ley que tienes que pasar a echarte tus fresas con crema, azúcar y el fruto, que más que un fruto es una infrutescencia, por si no sabían el dato por acá se los digo. La infrutescencia básicamente es el conjunto de muchos frutos que parecen al final uno solo. En este caso hablamos de la fresa. En Irapuato pues es bien conocido que acá se cultiva muchísimo este frutillo rojo, que es bastante fresco. Creo que más fresco que en Irapuato no se puede conseguir. De hecho, hasta tienen un festival de la fresa por acá. Pero vamos a dejar de hablar para empezar nuestro desayuno. Estas fresas con crema para que el azúcar nos eleve toda la energía y de aquí para adentro. Y algo muy especial de estas fresas con crema que de hecho hacen la diferencia totalmente a algunas que podemos encontrar, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se hace la crema preparada con crema ácida, se le pone un poco de azúcar, se empieza a batir, ahí cada quien hace pues como su menjurje, pero esta es crema de rancho, natural, entera, nada más con la leche. Si quieres un poquito de azúcar, se puede poner sin azúcar también. Por eso es que son tan diferentes, por eso es que son tan ricas y tan únicas las fresas con crema cuando vas por la carretera. Aparte de que está bien bonito, está muy interesante cómo venden fresas cristalizadas, fresas con chocolate, fresas con crema, fresas solitas, fresas en conserva, salsa macha, salsa de almendras, ajos en escabeche. Venden una variedad impresionante de cosas para que te lleves en la carretera. Muchas opciones para comer en tu día a día. Me voy a acabar mis fresas, pero no sin antes decirles que también esto que está justo atrás de mí es algo bien característico de este estado, la cajeta de Celaya que se puede encontrar en estos envases de vidrio grandes para que te duren en la conserva de tu casa. Es cajeta de Celaya. Yo creo que también me voy a llevar un poquito, a lo mejor unas obleas, y eso lo combinamos con nuestras fresas cremosas, sustanciosas, de buen peso, y aparte del vasito 50 pesitos, yo creo que bastante coherente en cuanto a la calidad, la frescura y la cantidad de crema y de fresas que tiene. Vámonos ahora sí a empezar a entrarle duro. Después de las fresas en la carretera, creo que algo básico que tienen que probarse cuando estén en esta región del Bajío es este antojito, que existe una discusión entre si se inventó en León o en Guanajuato, pero no importa en dónde se inventó, sino lo que vamos a comer, que es una guacamaya. Chicharrón abrazado por un bolillo que en su base también descansa un huevo duro y una cama de aguacate. Todo acomodado perfectamente porque hasta arriba va lo bueno. Una salsa de aquellas que pica machín. Para que tengan un entendimiento mejor, que creo que se puede ver perfectamente frente a la cámara, y la preparación es una torta. Aquí en Guanajuato la hacen de esta manera: bolillo, un poco de aguacate, huevito cocido y obviamente, para que tenga estas texturas que saben que nos encantan en el canal, un buen duro o chicharrón, que es la piel del cerdo pasada por manteca, y el toque especial, la salsa roja que
pica más que el diablo mismo. Creo que depende mucho justo del lugar en donde se la coman, que de hecho estas nos la recomendaron bastante porque nos dijeron, la salsa está buena, son de paso, el clima aparte está como muy apapachador para comérnoslas y bueno, vamos a empezar a entrarle porque si no, esto se va a empezar a aguadar y ya no va a tronar como va a tronar. Miren, entre que el clima está hermoso, entre que estas tortas son bastante recomendadas, entiendo por qué. La salsa está buena, está en el punto. Yo creo que sí podría aguantar un poquito más de salsa, pero no me quiero aventurar porque creo que es de lento avance. Es decir, sientes el chile que es de árbol aparte con todo el cilantro, con la cebolla. Y lo mejor de todo es que, si se dan cuenta, el duro es un poco más delgado para que no se remoje tan rápido y que entre bien en la torta. Y estamos acá bromeando con el güero. Me está diciendo, ¿a poco no te picó la salsa? Y yo le dije, mire, yo soy de buen comer, tengo buen aguante con el picante. Y es que sí pica. Yo creo que también depende mucho como de la perspectiva con la que venga la persona. Cuando al morder sientas como se te inflaman los labios o como empiezas a sentir como este hormigueo. Pero creo yo, al poder aguantar muy bien el picante, por eso me encantan las guacamayas. Por eso el color me atrapa y por eso les digo siempre cuando estoy por acá en el Bajío, échenle un pesito más de salsa, no importa, aquí se lo pagamos. Y por cierto, por lo que yo me he puesto a investigar y algunas personas del Bajío así ligeramente me han contado que la guacamaya se inventó justo porque una vez una persona le pidió a uno de estos carritos que es muy común encontrarlos que venden tortas y este tipo de lonches para poder empezar el día. Póngale un poquito de duro a mi torta con bastante salsa y el nombre de guacamaya justo nació de que la salsa estaba tan picosa en ese momento que la persona estaba... ¿Saben? Como empezando a salivar así como yo le estoy haciendo soniditos de pájaro y por ahí se empezó a variar el nombre entre pajarillo o guacamaya, no sé, pero llegamos a la conclusión que hace sonidos como de pájaro y por eso se llama así. Bastante único el nombre, bastante único el alimento, pero de que está delicioso y es lo que tienen que probar aquí en el Bajío, tienen que probarlo. ¿Cómo se me había olvidado ponerle limón a esta chulada? Todos le ponen un toquecito de sal, un toquecito de limón y ahora sí ya llegamos en donde está el huevito que hace esta mezcla de texturas también en un sabor neutro, pero también con la yema bien cocidita. Uy, muchas palabras. Qué hermosas son las guacamayas. Aquí ya saben que no se desperdicia nada. Última mordidita de esta hermosa guacamaya y vámonos porque vienen más cosas picantes y más cosas aquí en el Bajío. Yo lo que no les dije es que cuando llegan a la parte del huevito y del aguacate, es como si fuera el postre perfecto. ¡Vámonos! Parada técnica, como estamos recorriendo las calles donde está empezando a dar calor porque hay mucho sol, pues un pulquito directamente desde Hidalgo en este lugar que tiene bastante ondita, está bastante chido y las chicas que atienden, trabajadoras, buena onda, me sirvieron un pulque de frutos rojos para seguir con nuestro camino y ahora sí, vamos a hacer hambre. Vamos, carnal. Ánimo, carnal. Aquí en el Cervantino, en Guanajuato, hay un poquito de artesanía. Peluche chido, ¿eh? A huevo, para que visiten acá su puestecillo y compren unas pulseras. Muchas gracias, brother. Y para plato fuerte, algo clásico y de lo cual yo soy fanático, unas enchiladas, pero que sean mineras. Siendo Guanajuato un estado minero, tenía que existir un plato que honrara el nombre. ¿Y qué plato? Pollo, papa, zanahoria, queso y tortilla mantecada y bañada en salsa de chile guajillo. Pa' que te llenen los ojos y la panza también. Antes de que continúe con todos los ingredientes, quiero destacar lo rico que se ve la salsa desde que está en el bote. Es casi del mismo color intenso. Y antes de eso, la manteca rebosa, nada. Hace acá sus trucos en la choricera y de ahí directo ahora sí para que se cosa todo bien. Es parecido el proceso al que se ve como en las chalupas. Si no han visto ese video, se los voy a dejar por acá en Puebla. Y de hecho, mientras estás esperando, que eso es algo que destacar, hay mucha fila desde afuera y se empieza a oler como este olor tan característico de la garnachita. Vamos a ver por dónde le entramos porque esto va a estar un tanto complicado, pero ya saben que aquí no nos importa ensuciarnos. Y ahora sí, provecho, amigos. Con todo el sabor acá tomando poder en mi boca de la manteca y de la mezcla con el chile guajillo. Estas enchiladas sí no tienen ninguna excusa de no probarlas cuando estén aquí en Guanajuato.
Aparte, todo está tan doradito. De hecho, eso es muy importante que lo mencionemos porque antes de entrar te dicen, aguántenme un poquito porque todo tiene que estar en el tiempo perfecto de cocción. Aquí no se andan con juegos. El pollo tiene que estar dorado por la manteca, con estos tonos dorados, con todo y la piel. Así que no hay excusa para poder esperarse, para aguantarse el hambre, porque cuando uno se aguanta el hambre y tiene algo de esta manera, es como mejor sabe. Aparte, ¿saben qué me encanta? Que justo esta textura que agarra la papa y la zanahoria, que si bien sabemos que son duras, tienen que pasar un ratito para que agarren como suavidad, pero que todavía tenga buena mordida, que no sea una papilla como tal, y se combine perfecto con la grasa, con la manteca, con el sabor del pollo, es lo que más me encanta. Esto sí, es todo un festín y por el cual se conoce a Guanajuato en el centro. Miren, ahí hice el intento para mostrarles porque como les había comentado, todo se revuelve, se hace un batidillo, pero de los batidillos que nos gustan, esta es la enchilada como debe de lucir y como se debe de comer, aunque el bocado sea enorme. Aparte, creo que lo que hace la diferencia, además de la salsa y el sazón, es el queso. En este caso, fresco, salado, se desmorona perfecto y que todo se revuelva en este platillo de papilla para grandes, porque con consistencia tenemos. ¡Qué bonitas enchiladas! Se comió de todo, sustancioso, picante, texturoso, y qué mejor forma de cerrar esta noche que con unos tacos de asada. Perfectos para la noche y más si son al carbón. Bistec, chorizo, queso, marinada, lo que gustes, pa. Y si no te es suficiente, con barra autoservicio lista pa' que devores de todo. Después de todo eso que comimos picante, creo que me hacía falta aterrizar todo con un poco de proteína, pero de esa grasosa. Y esto que ven por acá que pudiera parecer bistec o carne asada, no es tanto eso, sino buche. Yo soy amante de este tipo de cosas que a lo mejor no mucha gente le entra. Y también para que todo amarre y aterrice perfecto después de la comida, una quesadilla, pero esta sí de bistec de carne asada, como aquí le dicen. Tienen su barra por acá, ustedes pueden escoger todo tipo de salsas. Yo los armé así, le puse solo un poco de limón, guacamole, o mejor dicho, pues sí, como una salsita de aguacate, cebolla, cilantro, y esta en tortilla de harina, porque saben que a mí me encanta justo cuando está en esta presentación, y aparte se ve mejor. Mordida gigante. Este balance perfecto de la acidez de limón, la textura del aguacate, la cremita que ya me dijeron y me confirmaron que no tiene salsa, pero la salsa roja es la más picante junto con los habaneros. Y aparte que la tortilla de harina tenga esta consistencia para que abrace mejor. Punto y aparte. Pueden comérselos solitos sin nada, pero creo que aquí es indispensable ponerle un poco de todo. Ya fue la quesadilla de bistec con queso y ahora sigue el segundo que me emociona muchísimo. No solo porque son con tortilla de maíz y aparte tiene copia, sino porque viene el buche. Para los que no conocen el buche o que son fuera de México, así le llamamos nosotros al estómago del cerdo. Muy sustancioso, con una textura muy única y que aparte tiene un sabor igual de único. Así luce tu aliviane después de la fiesta o después del Cervantino, compa. Este solo con la salsita tatemada y creo que no necesita más que unos toquecitos de limón. Provecho. Miren, ni a cuál irle. Aquí es de estos casos que ni siquiera vale la pena decir me gustó más este o me gustó más el otro, porque estos dos, por lo menos, que son los que yo me estoy comiendo, son los de gane, los que veo que pide la mayoría de la gente y que aparte son los únicos, los que tienen textura, los que tienen combinación. Así que buche, bistec con queso, ganadores para la noche. Y me dio un poco de coraje, bueno, bastante coraje, porque ahorita alguien gritó, pásame un poco más de frijoles. No me acordé, totalmente lo olvidé, que justo al lado de ahí de la parrilla tienen una olla de frijoles de la olla, valga la redundancia, que no sé si con el buche combine tanto como con a lo mejor uno de costilla o uno de bistec, pero aquí le vamos a echar también para que amarre y para que digan que también estamos comiendo balanceado. Pues miren, será el sereno, y no sé si pueda llevar frijoles o no el buche, pero de que combinan bien, combinan bien. Uno pensaría que el buche, a lo mejor por el mismo nombre,
pues hasta entra un poquito de miedo si no estás tan aventurado, si no tienes como esta experiencia de probar lo que sea, pero les puedo afirmar que les va a gustar cuando lo prueben, especialmente en un lugar donde se especializan y tienen como toda esta gente y los años de vender esta especialidad, un tanto fibroso pero súper suave con un sabor único. Ustedes pruébenlo y después me agradecen, y si lo prueban aquí en el Bajío, en Silao, donde nos encontramos en este momento, pues qué mejor, qué bonita parada para terminar. Y bueno, se acaba el video, pero yo creo que me voy a formar para pedirme una más. Qué bonito nos trató el Bajío desde la mañana con esas fresas con crema justo al lado de la carretera, hasta este puesto de tacos en la noche donde mis favoritos fueron los de buche en quesadilla. No tienen una idea de lo mucho que me gustaron. Terminé pidiéndome más, así que si vienen por acá, Guanajuato, Silao, toda esta zona del Bajío, tienen que venir, parada obligada. Si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y por favor comenten en la parte de aquí si es que quieren que regresemos a la zona del Bajío a seguir grabando, porque la verdad es que me di una vueltecita así de rápido y hay mucho, pero mucho que comer. Aparte, hay una región que no sé si decírselas, pero si ustedes conocen esta región de aquí en Guanajuato, en donde al pozole le ponen salchicha, pongan cuál es, y si ustedes son de allí, cuéntenme cómo es que lo preparan ustedes. Pozole con salchicha, nunca me lo hubiera imaginado, así que comenten si quieren que vayamos a esta región aquí en el Bajío. Ahora sí, nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Y no se olviden de darle me gusta, comentar, compartir para que más gente se antoje con comida del Bajío de Guanajuato, así como yo lo hice con estos tacos. ¡Qué hermoso! Les dije, dígame. ¿Vamos a hacer algo más? Sí, uno más. ¿Qué sería? Va a ser una quesadilla de buche en tortilla de harina, por favor. Quesadilla de buche. Ok, gracias.